Este documental se inició a finales del 2013, en un momento en el que, a pesar de la explosión del 15M o la irrupción de nuevos movimientos sociales, nada parecía moverse. Ya entonces, algunos planteaban que debajo de las aguas aparentemente tranquilas podía estar gestándose el cambio. Está ocurriendo todo debajo de las aguas aparentemente mansas. Porque lo que está ocurriendo, los escraches, las movilizaciones, es poca cosa ante la cantidad de millones que somos nosotros y de europeos fastidiados por la política del euro. Pero abajo se está creando, como el agua cuando empieza a hervir, empieza por abajo. Se oye un ruido que va subiendo, hasta que el agua se pone a hervir. Lo improbable cada vez es más probable porque estamos en un momento tremendamente inestable. Hace 10 años se teorizaba sobre el fin de la historia y ahora es evidente que la historia sigue viva. Los inacabables casos de corrupción, los más de 1000 imputados, terminaron por impulsar la voluntad de cambio. Se crearon grandes mareas de trabajadores de la sanidad y la educación contra los recortes, y el 22 de marzo, las marchas de la dignidad reunieron a 2 millones de personas en una de las mayores movilizaciones de la democracia española. Recorrieron centenares de kilómetros desde todas las ciudades del Estado. En sus mochilas cargaban un mundo nuevo. Porque demuestran que es posible construir alternativas a la España del ladrillo y de la corrupción. Porque hay una sociedad en movimiento que no sale en los telediarios. Se movió la sociedad española. Todos movieron ficha. La frase inmortal de Galileo indica que todo se mueve, aunque a veces las ruedas de la historia aparenten estar inmóviles. Yo creo que en este país lo mínimo que se puede decir es que se ha producido una estafa masiva, es lo mínimo, pero en realidad se puede decir mucho más que eso. Se puede decir que se han cometido crímenes contra la humanidad, se puede hablar de terrorismo financiero. Y no se pueden poner los intereses privados de los tenedores de la deuda por encima del derecho de la gente a tener una vida digna. Los recortes nos están llevando a unos niveles de exclusión social grandísimos, de pobreza extrema, de precariedad. Ahora trabajar por 500 euros o 400 es lo más normal del mundo. Porque lo que están haciendo es barbarie pura. Es más, en un concepto del 19, cuando se hablaba de la patria y se hablaba de la lealtad a la patria, estos tenían que ser juzgados, si tuviésemos el 19, por un tribunal militar. El modelo europeo y neoliberal ha llevado a España a un callejón sin salida. Bajo el argumento de que no hay dinero, con el pretexto de la austeridad, a pesar de que las grandes empresas siguen obteniendo enormes beneficios, se ha desatado un terrorismo económico contra millones de personas. Una devastadora política económica que ha causado más desplazados por pérdida de vivienda que la guerra de la antigua Yugoslavia. 6 millones de parados, centenares de miles de familias desahuciadas, millones de adultos y niños excluidos socialmente, pobres, sin presente ni futuro. El pastel de la riqueza se hizo más pequeño, ya no sobraban migajas, y el hambre olvidada de los abuelos volvió a las familias. Algunos niños empezaron a comer una sola vez al día. Otros llevaban el bocadillo mágico al cole, pan con pan. El niño tenía que imaginar qué llevaba dentro. Antes no había tanta gente, cada vez hay más y sobre todo, a mí lo que más me duele todo esto, porque yo voy muy ufana al servicio que hago. Voy muy a gusto, muy contenta y termino contenta porque no solo les das de comer, son los abrazos, les llevas zapatos. Necesitan todo eso. Más es cuando llego a mi casa, casi me derrumbo, porque ahora hay muchos niños, familias con niños, y eso es muy doloroso. Que hay 2 millones de personas que no tienen nada, ni prestación, ni subsidio, ni nada.
que hay el 62% de las pensiones están por debajo del salario mínimo y hay mucha gente que está ingresando 300, 350 euros. De que vamos directo al subdesarrollo, ¿no? Para hablar del tercer mundo miraba en América Latina o África y ahora el tercer mundo se puede ver también aquí en los barrios, ¿no? Igual que se acabó con el sistema esclavista, igual que se acabó con el sistema feudal, pues hay que acabar con el sistema capitalista. El sistema capitalista es un cáncer. Se desató una guerra económica y las víctimas solo han sido de un bando. Hola, me llamo Sara, vivía en Vétera, tengo 4 hijos y me desahuciaron y me vine aquí. Lo pasamos todos muy mal, porque teníamos que separarnos, ella irse con su madre y yo irme con mi madre, y entonces era romper la familia. Vale, ahora vaya un rato a bañarte, a cenar. Pues la primera noche... Mucho miedo. Miedo, la verdad. Pero también miedo y que teníamos un techo, de decir, vale, pues ya estamos y ya para adelante. Claro, pues digamos que estábamos todos juntos ya. Y eso es una alegría para nosotros dos. Que paren los desahucios durante sea la crisis, que hay muchas familias en la calle y que miren eso también. Que igual que el banco se ha llevado tanto dinero de tantos ciudadanos y de tanta gente, que también... Porque ellos sí que han tenido un rescate. Pero a nosotros, ¿quién nos rescata? Explotó la burbuja del ladrillo y con ella la burbuja europea. El mercado común se mostró como el mercado de las grandes fortunas. El gobierno del PSOE con el apoyo del PP pactaron en agosto del 2011 con la aprobación del artículo 135 de la Constitución española que lo primero era pagar las deudas. Rápidamente, antes de rescatar a las personas, la Unión Europea rescató a la banca española con un préstamo de 100.000 millones de euros. Es el dinero que cuesta sostener la sanidad durante un año. Un año. Es una crisis de las recurrentes en el sistema capitalista. Cada una tiene sus características, pero es una crisis. Si es una estafa o no, el capitalismo es una estafa siempre, con y sin crisis. Hoy yo creo para cada vez más personas se pone claramente de manifiesto que este sistema capitalista es un sistema incompatible con la vida, con la satisfacción de las necesidades básicas de la gente, que es un sistema que hace negocio con el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la alimentación de las personas. Fuiste el emigrante que tuvo que abandonar su país junto a 2 millones de compatriotas. Fuiste esa persona que dedicó toda una vida a trabajar. Fuiste quien ahorró pensando en su familia, avalando los pisos de sus hijas. Te robaron los ahorros de toda una vida de sacrificios. Hoy formas parte del millón de pequeñas ahorradoras estafadas por las preferentes. A día de hoy, la mayoría no habéis recuperado la totalidad de vuestros ahorros. Secuestraron 12.552 millones de euros. Muchas todavía no habéis recuperado nada. Fueron a por los más débiles. Yo he visto personas mayores llorando en la puerta del banco, en Villamartín, en Arco, en espera, porque han ido por su dinero para dárselo a su hijo, que no podía pagar la casa, o a su nieto, y le han dicho que no hay dinero, llorando. Inseguridad, angustia, ¿qué va a ser de mi futuro? Del de mis hijos, algún día voy a tener pensión, o ahora voy a poder pagar la letra del piso. Hoy se está viviendo eso en millones de personas. Esta sociedad tan criminal hace que encima de la responsabilidad del capital en los desahucios o en los despidos, hacen que mucha gente lo viva como un fracaso personal. Porque es verdad que la primera consecuencia de ese capitalismo salvaje es que destruye la autoestima, que pisotea tu dignidad. Pero es que es más dramático, es que llegas a tener un sentimiento de culpabilidad. Tú eres el responsable de tu destino. Hay que ser asesinos. La crisis que cae
como una pisonadora sobre la vida de la gente, hace que alguna gente opte por autoagredirse, por quitarse del medio. El sueño de un hogar produce toneladas de desesperación, cada vez más suicidios en el 500.000 de familias españolas desahuciadas. La crisis, si algo permite, es que permite ver de forma un poco más clara cómo funcionan las cosas, ¿no? De alguna forma hay una serie de máscaras que han caído, de cortinas de humo que se han evaporado, y de la noche a la mañana la realidad parece como mucho más visible. La crisis española ha producido también una crisis de palabras como democracia, políticos, izquierda o derecha. Han reaparecido palabras como casta, élites, privilegiados, y vuelven a hacerse las preguntas de siempre. ¿Cuál es el origen de su riqueza? ¿A quién sirven? ¿En perjuicio de quiénes? Nos venden que cuando votamos elegimos algo y hoy sabemos que eso es una grandísima mentira, ¿no? Sabemos que quien realmente decide no somos nosotros cuando votamos, sino que quien decide está en los consejos de administración de grandes multinacionales, y los que están en esos consejos de administración ni los votamos y a veces ni siquiera sabemos quiénes son, y son realmente quienes mandan. Y que esto no es una novedad del neoliberalismo salvaje, que evidentemente lo ha llevado a un extremo, sino que desde el inicio del capitalismo se alía el poder económico con el político. Entonces se pasan leyes que favorecen determinados intereses. Yo siempre distingo entre el poder y el gobierno. La señora Merkel es el lacayo del poder económico. Los presidentes de gobierno son los capataces. El señorito de la finca, ese es el que manda. En España el señorito se llama Emilio Botín o Francisco González. Y el pobre de Rajoy, y esto de pobre dicho así, es simplemente el capataz. Tal como está organizado este sistema económico y también político, pongas a quien pongas, pues será imposible que haga cambios fundamentales, puesto que es la misma organización la que tiene bien trabado el interés privado de algunas grandes compañías con la gestión de lo público. La forma más descarada y más sangrante quizás de esa democracia secuestrada yo creo que son las puertas giratorias. Quien pasa por un ministerio acaba en el Consejo de Administración de las eléctricas, que están llenos de exministros del Partido Popular y del Partido Socialista. Es una expresión suave para hablar de corrupción directamente. Uno de los casos más claros y más escandalosos de puertas giratorias es el que hoy sucede con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Quien está al frente de esta agencia es una señora que se llama Ángela López de Sá, que esta persona, antes de ocupar este cargo en la agencia, había sido una de las principales directivas de Coca-Cola. Con el ministro actual de Economía se ve clarísimo de Guindos, ¿no? Como un señor que tiene un historial de fracasos tras de sí, ¿no? Que era directivo de Lehman Brothers cuando Lehman Brothers salta por los aires como la gran estafa que fue. Este señor con un historial de fracasos hoy está de ministro de Economía y además tratando a la población de forma chulesca y prepotente, dándonos lecciones, culpabilizándonos, diciendo que es todo culpa nuestra, rescatando a la banca. Esas grandes empresas empujaron la ola de la globalización y el neoliberalismo desde los años 90. La crisis financiera del 2008 fue la excusa para iniciar la destrucción de todo lo que parecía intocable. Como las ondas del mar que van llegando a la costa una detrás de otra, ¿no? Es decir, una serie de medidas que van entrando y que al final del trayecto lo que te queda es un país que es irreconocible. La ola privatizadora llegó a todos los sectores. Sobre la degradación progresiva de la sanidad pública, creció el negocio. El negocio de la sanidad es imposible si se atiende al 100% de la población. El negocio se garantiza si el 15% de la población más mayor y con enfermedades crónicas tú te la quitas del medio, como sea. En las empresas de gestión privada está establecido que hasta el 50% del salario depende del ahorro. Es decir, del ahorro conseguido, no ingresando o ingresando lo menos posible, dando altas precoces, no solicitando pruebas diagnósticas caras. Están planteándose cada vez más, contabilizándose muertos por altas precoces
injustificadas por retrasos en el diagnóstico, por listas de esperas muy grandes en la sanidad pública o por que no se han tomado las medidas que tenían que tomarse en relación con determinada enfermedad. Es decir, la privatización de la sanidad no solamente es un negocio, sino que es un crimen a costa de la gente. En este pequeño pueblo, Fuenteovejuna, en 1476, los siervos se rebelaron contra el poder feudal. Hoy los pueblos continúan luchando contra nuevas tiranías camufladas de progreso y democracia, construyendo un futuro pleno de soberanía y de justicia social. No sé el punto de salida de cada una de las marchas, pero hay ya 10 columnas preparadas que han dicho que van a tirar hacia Madrid. Vamos a colapsar Madrid. Vamos a derrotar a un gobierno que no representa a los pueblos ni al pueblo. No se imaginan lo que puede suceder en Madrid, pero pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que Madrid, de 5 millones de habitantes, se levante una parte. Si se levanta una parte de Madrid y se levanta otra parte del país valenciano y de los catalanes, los vascos y los andaluces, si se levanta el pueblo entero, vamos a levantar. Sobre todo que de esta asamblea salga la coordinación de la llegada a Madrid y de cómo trabajamos en Madrid. Ese es uno de los objetivos principales. Las mayores comarcas ya están organizadas, ya están atadas las movilizaciones. De Hospitalet, donde está La Paz y otros, pues allí ya han dicho que ellos ya se organizan. La CGT ya también está organizando autocares, por supuesto, los yayo flautas también. Desde Gasteiz haremos una salida simbólica y la columna se trasladaría a lo que es la entrada en Madrid, donde rularíamos, haríamos etapas durante 4 días. Pero que sepáis que también en Castilla y León, más débil que en el resto del territorio, también están en torno a Valladolid organizándose para la confluencia de esa columna las organizaciones. Que en la zona de Castellón también están organizados, hemos estado hablando con ellos esta semana en Vinaròt, están organizados, nosotros tenemos los alojamientos preparados ya para el día 7 que viene. Que se convoque ya, y si es posible esta misma semana. Esta mañana no, porque estará cerrado, pero el lunes, martes, miércoles. Tiene que servir para que quedemos organizados en un marco unitario de continuidad. Para que, por ejemplo, las luchas obreras, que está habiendo y cada vez más decididas y cada vez con más capacidad de conseguir cosas, se vinculen a los movimientos sociales. Es decir, estamos haciendo unidad no de siglas, unidad de pueblo y de clase. Si nosotros somos capaces de ir creando esa alternativa en base a la unidad que estamos consiguiendo, sin que cada organización, cada partido o cada colectivo pierda su propia personalidad, estaremos dando un gran avance. Siempre con el objetivo de que sea la sociedad la que se empodere y la que se haga valer, que por eso se llama Marchas de la Dignidad. Señores, ya, o sea, como dignidad y como nombre de las marchas, por una vida digna para todos. No somos gilipollas, somos personas que exigimos nuestro derecho a vivir con dignidad y en un mundo para todos, no solo para unos cuantos. Para estas compañías mineras que trabajaron intensamente esta tierra de Río Tinto. Mientras un tren turístico recorre las tierras de Río Tinto, el guía narra cómo diferentes imperios extrajeron los minerales de estos yacimientos durante 5.000 años. Ni una palabra para los trabajadores que durante milenios padecieron la oscuridad en estas tierras. En Río Tinto, la más absoluta oscuridad, el látigo y la cadena, la humedad, la enfermedad, eran los compañeros de viaje de los esclavos, que una vez que entraban en la mina, ya nunca más volvían a salir. Y cuando miles de personas se echaron a las calles en Río Tinto el 4 de febrero de 1888, a sus demandas solo recibieron muerte. Jamás se supo el número de muertos. Los cadáveres fueron desaparecidos.
pero en la memoria quedó el año de los tiros, la primera gran rebelión minera en España. Aquellas luchas primeras asentaron derechos casi olvidados. Aquellos pueblos que triunfaron dejaron el camino del ejemplo para los que los siguieron. Olvidado bajo una montaña de marcas, se halla el nacimiento de uno de los grandes derechos sociales de los trabajadores españoles, la jornada laboral de 40 horas. El ahora centro comercial Las Arenas fue el escenario de asambleas de 20.000 personas en las que se impulsó la llamada huelga de la canadiense. El 5 de febrero de 1919 se inició una huelga indefinida en el sector eléctrico que se prolongó por 44 días, paralizando Barcelona y el 70% de toda la industria catalana. Consiguieron que el gobierno instaurara la jornada de trabajo de 40 horas. Dejaron a oscuras una ciudad para que pudiera existir algo de luz en la vida de los trabajadores. El sindicalismo de los años 70 y 80 retomó la reconquista de los derechos básicos del hombre. Un sindicalismo a pie de tajo, impulsado por personas como José Coy. Territorio, o bien jornada de desobediencia, o bien una huelga general. A los 15 años empecé en una huelga de la madera de mi pueblo. Y bueno, pues desde ahí hasta los 50 años pues en todo tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, pues tengo la suerte que viví una época de un sindicalismo dorado, que yo llamo, ¿no? Porque yo pillé la época del 80, que era un sindicalismo muy a pie de tajo, ¿no? Yo en aquella época, en el campo, a la gente se le decía, cuando íbamos a informar a la gente de los derechos, de los convenios, la gente hablaba de mi amo, ¿no? Mi amo me paga lo que es conveniente, ¿no? Y bueno, pasar de mi amo a mi jefe, pues pasaron años, ¿no? Pero bueno, yo he conocido toda esa época, ¿no? De la nada, del punto cero del sindicalismo en la comarca a tener un nivel de ofensiva tremendo, ¿no? O sea, de todos los años huelgas, de asambleas de 2 o 3 mil trabajadores, de conquista de derechos. Y sin embargo ahora pues la gente es que no tiene memoria, ¿no? Cuando hablas con la gente joven de 20 años, pues no se imaginan que hubo un tiempo que había derechos, o que había convenios, o que había salarios dignos. Los salarios no porque te los regalaban, sino porque los conquistaban, ¿no? Existen luchas sociales que reflejan una época. En 1996, la empresa pública Telefónica decidió privatizar su filial Sintel. Una venta que finalizó con la quiebra de la empresa en el año 2000 y el impago a trabajadores y proveedores. Tras 5 años de movilizaciones, decidieron no marcharse a casa y, anticipando al 15M, instalaron el campamento Esperanza. Su lema fue: si luchamos, podemos perder. Si no luchamos, ya estamos perdidos. El campamento de la Esperanza fueron 187 días y noches. Llegamos el 29 de enero y levantamos el campamento el 3 de agosto, pero con 13 nóminas sin cobrar. Cualquier trabajador se tiene que hacer la idea qué supone el estar 13 meses consecutivos sin percibir ni una sola peseta de ingreso. Nosotros hicimos todo lo contrario que el sistema pretendía que hiciésemos, y es que nos han despedido, pues nos metemos en casa, que no se entere el vecino, que no se entere el de mi pueblo, que no se entere el cuñado, que no se entere el amigo. No, pero es que nosotros habíamos conseguido una cosa, que es el punto de ebullición. Nosotros habíamos perdido el miedo, nosotros habíamos roto las cadenas del miedo. Y cuando ahora hablamos mucho de lo que está pasando, porque esto va a explotar un día, yo a todos les digo que no va a cambiar nada mientras el miedo no cambie de campo. Tenemos que levantarnos de 760 pueblos que tiene Andalucía, con un 37% de paro, con 2 millones de pobres, con el 37% de paro juvenil, 86.000 familias que necesitan sus casas. Nos tenemos que rebelar. Es de justicia que nos rebelemos contra todo lo que está ocurriendo. El
Mi sueño es pasar por todos los pueblos de España y decirle a la gente que despierte, que también se unan a la construcción de esta sociedad un poco distinta, donde todos seamos mucho más iguales y que no nos conformemos con lo que nos están haciendo, sino que nos levantemos con indignación y con rebeldía. La unidad hace la fuerza, la unidad, la palabra y sobre todo la acción y la rebeldía. El sueño sería que nos juntásemos cientos de miles de personas y diéramos un toque de atención a los que nos gobiernan de que así no pueden seguir y que no se puede gobernar contra el pueblo. Y que demuestren que la sociedad quiere tomar y puede tomar el poder y controlar su futuro. Hombre, pues cuando lleguemos a Madrid espero que nos reciban como nos tienen que recibir y poder llegar a una solución, que es lo que hace falta. Porque si no nos vemos que esto va a pique, pero total. Digo que la cosa más bonita es cuando la gente te reciben con lo que tienen y te ponen humildemente la comida, los bocadillos y te aplauden y te dan ánimo. Eso es bonito. Porque la gente es solidaria y la gente trabajan continuamente para darse agua unos a los otros, para reventarse las ampollas, si no hay médicos, si no hay ATS. Hay un ambiente muy cariñoso. Y después a la hora de dormir, si a alguien le falta un colchón, le falta cualquier cosa, en fin, hay un entendimiento y un cariño enorme. Lo que cuesta es, hombre, que tiene que dormir en el suelo con un saco de dormir, que te ducha con agua fría, que te corta la respiración, que está con los bocadillos, que, en fin, los servicios que no hay para todo a la vez, la dureza de las carreteras, 30 kilómetros, todo eso es muy duro. Pero la gente tiene una dignidad enorme. Yo creo que cuando la gente recupera su dignidad, eso no es quien lo pare. Y cuando las personas, de manera totalmente desinteresada, y por la unidad, y por la fuerza, y por conseguir cosas, se ponen en marcha y andan y hacen, bueno, eso es lo que te da fuerza, ¿no? Y te da vida. Bueno, a mí me tocó de vivir en mi vida personal con los señoritos andaluces. Y eso te marca. El hecho de que tú tengas que hacer de perro para recoger la caza que ellos van cazando. El hecho de que tengas que trabajar con 8 años, ganando 30 pesetas de las antiguas pesetas, trabajando de sol a sol. El hecho de vivir en la más absoluta de las miserias y de las humillaciones, eso te va dando una conciencia. En este cortijo fue la primera vez que yo vine a trabajar. Yo tenía 8 años. Mi contrato era espantar los pájaros. Me daban 30 pesetas. Metía mano a las 6 de la mañana y daba de mano a las 9 de la noche. Todo el día en el campo, ¿no? Bueno, con un latón, una lata grande de un bidón, pues, y un palo y pegar sonido fuerte para que el pájaro pues, no comiera. Lo tenía yo todo el día levantado de las planteras, ¿no? Que yo las latas las bollaba ya de tantos latonazos y tenía que ir por otra lata. Me traía yo a trabajar un tractorcito de plástico que tenía y algunos indios que me encontraba en el río para jugar yo. Traía la estrella de Cherry puesta en el pecho. Una estrella, como si fuera yo Cherry, una pistola, cualquier cosa que encontraba, me la traía. Tenía 8 años. Aquel niño que vivió la miseria del campo andaluz se levantó junto con miles de jornaleros sin tierra en los años 70, creando un sindicato a la vieja usanza, el Sindicato de Obreros del Campo. La tierra no la ha podido fabricar nadie. Tiene que estar al servicio del ser humano, al servicio de las personas que viven y la trabajan. Y por eso nosotros, ese 50% de la tierra en manos del 2% de los terratenientes, dijimos, bueno, es que es un insulto que un terrateniente tenga 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas o 20.000 hectáreas. ¿Pero para qué quiere tanta tierra? Si él no la trabaja. Y entonces, claro, empezamos a ocupar la primera finca en el año 78. Estaba gobernando la UCD, el señor Suárez. Y por eso surgimos. Y había una fuerte represión contra nuestro movimiento. Fuerte represión que hemos tenido que soportar. Estaba en la cárcel con el tiempo del franquismo
Con Arias Navarro estuve yo en la cárcel, estuve en la cárcel con Suárez, estuve en la cárcel con Calvo Sotelo, estuve en la cárcel con Felipe González en el año 83, estuve en la cárcel también con Aznar, me han detenido con el señor Rajoy, en fin, he estado con todos. Aquel joven jornalero fue alcalde durante 8 años en la localidad de Coronil, poniendo en práctica el principio de su sindicato por el cual los dirigentes son los primeros en la lucha y los últimos en los beneficios. De los 60 trabajadores yo era el que ganaba menos. Yo tenía mi sueldo de jornalero. Yo salí ganando del ayuntamiento 600 euros. Porque si yo quiero representar a los trabajadores del campo, no puedo vivir distinto a ellos. Tengo que vivir igual que ellos. Porque entonces no los represento. Aunque lo diga, pero no los represento. Uno representa a la clase social que dice defender cuando vive igual que su clase. Cuando está por encima, no lo representa. Diego Cañamero asistió durante muchos años a encuentros internacionales de sindicalistas. En una foto aparece junto al que fue un niño pobre, un trabajador del metal al que arrestaron y torturaron. Era Lula da Silva, expresidente de Brasil. En otra aparece junto a un indígena boliviano que perdió por enfermedades y hambre a 4 hermanos. Era Evo Morales, presidente de Bolivia. Indígenas, jornaleros y exguerrilleros surgieron de la larga noche neoliberal y terminaron siendo presidentes de sus países. Pusieron la política y su proyecto de país por encima de la presión de la bolsa, la banca y las grandes empresas. A cada generación le corresponde tomar conciencia del juego de fuerzas de su momento histórico y luchar para que eso cambie. Para tratar de mejorar esa sociedad, para tratar de recuperar derechos que estamos perdiendo y para tratar de construir una democracia mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Y de la misma manera que una democracia hoy no es la democracia censitaria del 19, donde solo votaban los hombres, pues probablemente la democracia dentro de 10, 20, 30 años será muy diferente y será bastante más avanzada de la que tenemos hoy. La política tal como la conocemos nosotros, de las elecciones, las instituciones funcionando, ya no puede dar la respuesta. El espejismo se ha roto, la cultura de la delegación nos ha llevado hasta aquí. Ahora se trata de aprender a ocuparnos de los asuntos públicos y a organizarnos. Yo creo que es necesario dar forma política a una mayoría social que ya existe. Toca abrir un eje que signifique democracia versus dictadura, que signifique una mayoría social versus una minoría de privilegiados. Estamos en periodo de gestación de ese cambio social. Si hay un movimiento que expresa el cambio en la sociedad española, es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un movimiento asambleario y horizontal. Un movimiento organizado por los propios afectados. Una plataforma que se enfrentó a un primer y desconocido enemigo. El sentimiento de culpa por haber fracasado. La vergüenza ante tu familia por no poder pagar la letra del banco. Lo más difícil de todo era acabar con el miedo, con la soledad, con la dimensión individual del problema, porque eso en realidad es un cambio cultural, ¿no? Y es lo más difícil de todo. Empoderar fue la palabra. Comprender lo que había pasado, curar las heridas colectivamente para poder defender tus derechos. El lunes a las 4. Ya sabíamos que enfrentarnos a los bancos iba a ser muy duro porque tenían mucho poder, pero no habíamos previsto que antes que hacer eso teníamos que hacer un trabajo de empoderamiento de personas que ni sabían explicar lo que les había pasado. O sea, nos llegaban personas que no podían ni hablar, que estaban más preocupadas porque sus vecinos o sus familiares no supieran lo que les estaba pasando que no por el hecho de perder la casa. Pero yo sí que animaría a la gente a explicar, que tiren para adelante, que entre todos sí que vamos a poder. Sí que los animaría porque a mí es que me ha ayudado un montón. Te se va la vergüenza porque es que ves a gente que está como tú. La dirección, parada, de metro. Tranquila. Hoy hemos conseguido que la gente denuncie a los culpables y salga orgullosa con valores de solidaridad y de apoyo mutuo a pararle los pies a las comitivas judiciales y a los bancos. Es durísimo la realidad con la que estamos tratando, pero haber encontrado ese mecanismo de empoderamiento de la gente, de que esa gente que llega derrotada a nuestras asambleas en muy poco tiempo se transforme y no solo resuelva su problema, sino que acabe ayudando a otras personas y comprobar que la gente en realidad en potencia es un superhéroe cotidiano y anónimo, eso es tan bonito y tan hermoso. O sea, cada semana en La PA lloramos de rabia, pero también de alegría por las pequeñas grandes victorias que conseguimos.
Más allá de las leyes y los protocolos, quien haya participado en un stop desahucios sabe que detener un desalojo se convierte en un momento mágico. Los nervios a flor de piel, la incertidumbre por no saber hasta el último momento si lo lograremos, la angustia de la familia, los sentimientos de solidaridad y determinación entre las personas concentradas, los rumores de que la comisión judicial se acerca. Y en cuanto aparecen el procurador y el secretario judicial, la reacción instintiva de todo el grupo de juntarse, bien cogidos de las manos, de los brazos, ante la puerta que defenderemos como si fuera la nuestra, hasta conseguir la confirmación de que hoy no habrá ningún desahucio, de que se van, de que una vez más lo hemos logrado. Es la magia de constatar que si nos unimos, cosas que parecían inevitables se pueden cambiar y cosas que parecían imposibles se convierten en realidad. El primer desahucio que paramos en noviembre de 2010 fue el de Luis, que es emblemático por muchos motivos. Porque fue el primero, ¿no?, de algo que parecía imposible y hoy se ha normalizado, pero también porque cuando Luis llegó a nuestra asamblea de Barcelona, llegó enloquecido. Te das cuenta que llevas toda tu vida trabajando y que se te cae el mundo encima en cuestión de 10 minutos, ¿no? Y le dije a Ada Colau que, bueno, que si hacía falta que le metería fuego a la casa, ¿no? Luis, nosotros te podemos apoyar, pero nosotros somos un movimiento pacífico, entonces vamos a intentar hacerlo esto de otra manera, ¿no? Podemos ponernos delante de la casa e intentar parar el desahucio. Haremos todo lo posible, aunque no te lo podemos garantizar. Doncs per això hem fet la concentració i pensé que vostès valoraran, però nosaltres, en tot cas, la nostra idea sí que és no apartar-nos de la porta. ¿Vale? ¡Ey! La puerta está aquí, ¿eh? La puerta está aquí, ¿eh? No. Allanamiento de morada. Yo era partidario de entregar las llaves, pero recuerdo que entró mi hijo todo sudado de la calle con una pelota en las manos y me dijo, papá, hinchame la pelota. Y fue cuando dije, tú no te quedas en casa, ¿no? Les revolucions han començat aquí, dient que no persones com vostès. Així comencen les revolucions. I és la revolució pacífica de les persones que ajuden els altres ciutadans que estan en problemes greus. Com aquest senyor, es diu Lluís aquest senyor. I té un fill que es diu Loïc, que té 9 anys, que es queda sense vivenda. Farem el següent. Jo el suspengo avui, li dono un mes més per portar el llançament, encara que vostè no en signi, jo el dono per notificat, d'acord? I llavors quedem que el dia 3 de desembre, a les 10 hores, tornarem a fer el llançament. Y efectivamente paramos el primer desahucio, paramos el segundo. Y es también muy emblemático el caso de Luis porque después de pararnos, no sé si ya fueron 5 o 6 veces, el banco se rindió. Me siento orgulloso de ser el primer español en parar el primer desahucio. He parado 6 en mi propia casa. Que ha sido uno de esos casos de tantos, de cientos de casos, ¿no?, de empoderamiento, donde no solo resultó su caso, sino que ahora tiene más ganas que nadie de ayudar a otros que llegan como llegó el primer día, ha fundado una PA en su localidad. Y es un activista día y noche y un grandísimo compañero. Hemos conseguido que con la lucha crearan un kit de emergencia para las familias que se les paga la luz y el agua. Hemos conseguido que 14 ayuntamientos del Baix Penedès se declaren vilas activas y libres de desahucios. Primera comarca de España libre de desahucios, el Baix Penedès. Y eso ha sido una lucha de echar el pulso y llegar hasta bajarles el brazo. Esta es una oficina del BBVA en una de las comarcas de España con mayor número de desahucios. La plataforma del Baix Penedès la ocupó durante días, presionando al banco para que cesaran los desalojos de las familias de la comarca. Han acusado a los trabajadores de BBV de perjurio. Muy bien. ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Pero era de otra cosa, ¿te acuerdas? Era otro tipo de llanto, Empiezan a verse lágrimas de alegría en las luchas. Lo has conseguido porque eres una luchadora. Llorar al conseguir parar un desahucio, al conseguir una dación o un pago.
gente sin deudas. Son los primeros ciudadanos que empiezan a frenar la ola de recortes. ¿Cuántos días lleva andando? Desde Cádiz hasta Principio Díaz. Bueno, en nombre de la columna de Andalucía, de la Marcha de la Dignidad, agradecer la acogida tan buena que nos habéis dado hoy aquí en Pinto, agradecer profundamente que hombres y mujeres que están aquí luchando diariamente nos unamos también con estos hombres y mujeres que venimos marchando en la Marcha de la Dignidad. Llevamos 5 días con hoy andando. Nos parece que las ampollas, el cansancio, no tienen importancia ninguna, porque es tanto lo que nos jugamos, tanto, compañeros, que no tenemos que tener miedo a salir a la calle. El miedo tiene que cambiar de bando. Y hoy aquí se está viendo cómo a poco se está cambiando de bando ese miedo. Y tenemos que ser conscientes, compañeros y compañeras, antes de seguir la solidaridad en los 2 compañeros que hoy se han tenido que llevar la ambulancia. Desde aquí, un fuerte aplauso y nuestro apoyo a estos 2 compañeros. La columna de Andalucía continúa su marcha hacia Parla, donde pasaremos la noche. En estas marchas? Yo que voy a reivindicar, pues, el futuro de mis hijas y mi hijo y de mi nieto. Porque yo tengo 51 años que lo cumplí ayer. Ayer, 19 de marzo del 63, nací. Hombre, y siempre en el campo y en la construcción que lo trabajo, en la hostelería, hasta en Francia, en la vendimia y eso. Y ahora yo con 426 euros no puedo, ¿no? Pues hay que venirse a... ¿Qué espera que pase en Madrid? ¿Qué espero? Pues que Rajoy solucione algo. Le tiene que dar una solución a esto, porque así no podemos seguir. Usted está reivindicando que este sistema, a los obreros, en realidad, porque razones hay muchas, puedo explicar a 20.000, pero la más fundamental es que a este sistema a los obreros lo está machacando. Y aquí tenemos que salir a la calle, decir que queremos dignidad y que queremos un futuro digno para nuestros hijos y para nosotros los jóvenes. Pues estas marchas están reivindicando la dignidad de las personas. Que aquí no hemos ido a una manifestación y ya está. Aquí hemos ido a que estas cosas cambien. Y van a cambiar por las buenas o por las malas. Vamos, aquí nadie tiene miedo de nada. Como te dejan sin trabajo, sin vivienda, sin pensiones, sin futuro. Revélate. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. De 160 pueblos que tiene Andalucía, con un 37% de paro, con 2 millones de pobres, con el 67% de paro juvenil, 86.000 familias que le han quitado sus casas. Nos tenemos que revelar. Es de justicia que nos rebelemos. Nos van a hacer los compañeros y las compañeras de aquí de Parla, nos van a hacer una paellita muy buena. Lo que sí quisiera pedirle a la organización que hiciera mención a las formas de comportamiento que tenemos que tener como grupo para tratar de evitar las agresiones que nos van a venir. Ellos van a intentar que esto fracase. Por todos los medios. Al menos pongamos nosotros todos los parches posibles. Eso no quiere decir que no la monten, pero por lo menos que por nuestra parte no demos ningún pie. Es una acción de masa, ¿vale? Evidentemente estamos en Madrid y se puede colar cualquiera con otras intenciones, pero nosotros tenemos que ir con la cara descubierta, no podemos ir nunca.
A partir de mañana creo que tenemos posibilidades y que las cosas pueden cambiar. Si queremos construir otro mundo diferente, otra Andalucía, otra Euskal Herria, otra Cataluña, tiene que empezar a que pensemos con la propia cabeza y mañana decirle a todo el mundo que esté allí que a partir de ahora el miedo cambia de bando. Nosotros no tenemos miedo a nadie porque somos gente de paz, pero tampoco vamos a poner ni una cara ni la otra. Yo creo que las declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular llamándonos nazis y llamándonos como que somos una banda de fascistas, eso demuestra el nerviosismo que tienen. Por lo tanto, eso quiere decir que ya hemos ganado. Mi hija, que no tiene mucha costumbre, entendía que era un pulso lo que venía a echar a Madrid. Nosotros entendemos bien que lo que vamos a echarle es un pulso a Madrid. Pues preparemos el pulso, preparemos la atención, que tengamos esto en tensión y la cabeza en su sitio. No hace falta más, la cabeza en su sitio y el pulso en tensión, que vamos a ganar. No hace falta más. ¡Ánimo! Los que se quieran apuntar, 4 personas por coche, saldremos a las 8:30 de la mañana. Ya hay 8 apuntados. Vale, el día 22 en Madrid con ellos, ¿vale? Eso quería informar. Somos todos mayores, tenemos nietos, hijos, desde hace ya casi 2 años, que le llamamos los lunes al sol. A la plaza del Ayuntamiento todas las tardes de los lunes de 6 a 7. Y la verdad es que el reunirnos allí nos da una inyección de moral increíble. Que nosotros lo único que queremos es concienciar a aquellas personas para que luchen por su futuro, que luchen por sus pensiones, que luchen en contra de estos partidos que han engañado al pueblo. Les diría, por favor, salir a la calle, que os tenéis que defender de todo lo que están haciendo, porque es que si no, os van a poner la bota en el cuello y es cuando no os vais a poder levantar jamás. Yo Marina Leda, claro que me habían contado cosas, porque Marina Leda está, por lo menos en los que somos activistas, está siempre en nuestros oídos. Y tenía muchísimas más ganas de ver si de verdad todo lo que se decía es cierto. Y Marina Leda hablamos mucho con la gente, cómo viven, lo que pagan por la guardería, lo que pagan por los pisos, con la gente del pueblo. Me sorprendió cómo convive la gente, cómo no les importa darte una merienda, un chocolate con pan, es todo abierto, ¿no? Te ofrecen la casa. ¿Cuántas Marina Ledas tenía que haber? Todas, para que funcionase el mundo, que se puede funcionar. Si Marina Leda puede, yo creo que el mundo puede funcionar así. Estas tierras de Marina Leda son hoy una isla de esperanza, rodeadas de caciques, de terratenientes, de paro y de exclusión social. Un pueblo donde los de abajo triunfaron sobre los de arriba. Un pueblo donde la vivienda, la tierra y la industria son bienes al servicio de la comunidad. Marina Leda es hoy conocida por sus profundas conquistas sociales, pero son desconocidas sus primeras luchas, aquellas primeras movilizaciones en un camino pionero de transformación social. En 1980, el pueblo de Marina Leda realizó una huelga de hambre respaldada por la casi totalidad del pueblo. Fue un terrible mes de agosto, con temperaturas de más de 40 grados. Su alcalde relató aquella lucha en el libro Andaluces levantaos. Nosotros lo que veíamos que había que conseguir trabajo como fuera. Empezamos a decir qué solución encontramos para encontrar trabajo. Entonces miramos los alrededores y vimos que había un gran terrateniente, que es el Duque del Infantado, 17.000 hectáreas, 4 veces grande de España, amigo personal del rey, y dijimos, bueno, pues este gachón que ni pintado. Entonces hemos estado ocupándole la finca durante 12 años
Hicimos de todo, huelgas generales, marchas, huelgas de hambre, hasta que por fin un día conseguimos la tierra. Vimos que la tierra no era bastante, porque lo que queríamos crear empleo y por eso creamos la industria de la agricultura, para quedarnos con el valor añadido y ser competitivos en el mercado internacional. En una de las comarcas con más paro de España, desde la propiedad colectiva de la tierra se desarrollaron cooperativas agrícolas e industriales que convirtieron a Marinaleda en un pueblo con pleno empleo. Bueno, yo me llamo Dolores, soy concejala del Ayuntamiento de Marinaleda y para que la gente sepa, los concejales de Marinaleda no cobramos como concejal. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Mi trabajo es trabajar en la cooperativa, el UMAR. Desde el Ayuntamiento sí que tenemos una norma o una forma de ver la vida, que todos los trabajadores tienen que cobrar lo mismo, tengan el puesto de trabajo que tengan. Entonces, trabajar en esta cooperativa para mí es un compromiso, porque en la cooperativa de Marinaleda los beneficios no son para nadie. La plusvalía que yo genero es para otras, para reinvertir más trabajo o para dar mejoras. Nuestra filosofía es que hay que repartir el trabajo. Por eso nosotros ahora tenemos 2 turnos de alcachofa para que trabajen el máximo de gente y todo el mundo tenga derecho a los mismos días de trabajo más o menos. Y la vivienda, nosotros pensamos que la vivienda no tiene que ser una mercancía. La vivienda tiene que ser un derecho, no una mercancía. El sistema tiene la habilidad de convertir las necesidades humanas en mercancías con las que especula. Y nosotros creemos que la vivienda es en el fondo un problema artificial. Yo creo que podría haber vivienda para todo el mundo en todas partes del planeta, si realmente la vivienda se considerara un derecho y no una mercancía. Y nosotros lo que hemos hecho es eso. Nosotros le facilitamos al joven que quiere la vivienda, le facilitamos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, el arquitecto, y ellos ponen su trabajo desde que se empieza la casa hasta que se termina. Ellos son también los que diseñan junto con el arquitecto el modelo de vivienda que quieren y al final deciden lo que van a pagar. Las casas nos las dieron vísperas de las fiestas del pueblo, que son en julio. Teníamos tantas ganas de venirnos y de meternos en la casa que no esperamos ni a que se terminara. Nos entregaron las llaves y no esperamos ni a que se terminaran las horas en la calle. Y una gran mayoría de gente, las fiestas del pueblo las pasamos ya dentro de la casa con los niños jugando en la arena, revolcándose un verano que hizo una calor tremenda. Pero muy bonito, una ilusión muy grande. La casa tiene obrados 90 metros, consta de un salón comedor, una cocina, 3 habitaciones, una de matrimonio y 2 de niños individuales y un cuarto de baño. No podríamos decir que somos unos privilegiados, pero también lo hemos luchado, hemos apostado por esto, no solamente en el tema de vivienda. Un proyecto en común que acogía las viviendas. Pero esto se consiguió porque estábamos unidos, estábamos a piñón fijo en un tipo de lucha, ¿no? Que la gente se lo crea, que se una y que luche. Claro, si lo hemos conseguido nosotros, ¿por qué no? ¿No? Ya se ha demostrado que es posible, pues ahora adelante. Se puede, ¿no? Se puede. Este es un antiguo cortijo en los terrenos de la cooperativa El Humoso, en Marinaleda, ruinas del antiguo poder terrateniente. Quizá, dentro de unos siglos, los crímenes de la banca y las grandes empresas serán también tristes historias del pasado, en un mundo nuevo que anticiparon tantos luchadores, tantas experiencias todavía inconclusas. Quizá algún día la prehistoria humana llegue a su fin. Adelante, por favor. Hay un cordón de seguridad, ni por la zona de la izquierda ni por la derecha. Todos al centro de la manifestación.
Sinceramente yo espero que se movilice todo Madrid. El Madrid de no pasarán, el Madrid de la resistencia, el Madrid que tiene que abrir las puertas a las marchas. Si Madrid se levanta y la gente viene, el gobierno se tendrá que coger las maletas e irse. Es una revolución pacífica, ¿me entiendes? Es un movimiento democrático. La democracia es eso. La democracia no es votar cada 4 años después que tú con el voto haces lo que te da la gana. Porque nadie vota para que haya 6 millones de parados, ni nadie vota para que haya reforma laboral ni para que le den los bancos dinero. Entonces es una manipulación del voto. Si la gente se levantara y dirá, pues te quitamos el voto, porque eso no es nuestro espíritu. Sería suficiente para que el gobierno tuviera que salir zumbando e irse. Lo están recibiendo compañeros y compañeras de Madrid, están recibiéndolo a la Marcha de la Dignidad. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Yo creo que es importante, yo creo que la gente está conectando con ese mensaje de unidad, de rebeldía y sobre todo de esperanza. Yo creo que lo que hace 4 o 5 meses empezamos está dando resultado hoy. Mucha gente no creía, pero cuando se tiene fe y fuerza y esperanza las cosas cambian. Nosotros le hemos puesto a toda esta pelea y a toda esta lucha mucha gente, muchos colectivos, el corazón y el alma, para que esto salga con fuerza. Yo creo que esto va a ser no un final de nada, sino el principio de algo importante, que le va a dar la vuelta y que tendremos que cambiar los gobiernos corruptos, los gobiernos que defienden nada más que el poder financiero. Hace falta que la gente tengan 2 objetivos claros en esta pelea: democracia para el pueblo, economía del pueblo. Que ojalá sea cada día como hoy, que salen de sus sofás, que salen a la calle y que realmente dejamos de ser un país de cadáveres para salir a pedir lo que nos pertenece. Todo el mundo tiene cosas que reivindicar hoy aquí y creo que lo hemos demostrado, que somos bastante gente. Movimiento histórico por la unidad, por la cantidad y por la forma nueva de unidad que representa. Representa la unidad del pueblo, la unidad de la clase trabajadora, que por fin ha decidido que esto hay que tirarlo como sea y hemos decidido salir todos a la vez, a una a la calle, con todas nuestras banderas, todos unidos y seguir a luchar, ¿no? La lucha por la dignidad, es decir, por los mínimos, por los derechos humanos, por unos mínimos para una vida digna, ¿no? Que en realidad están a nuestro alcance porque los recursos están ahí, pero se nos están vetando, se nos están robando porque hay un expolio organizado desde el gobierno y desde los poderes fácticos. Fue Churchill el que dijo: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo le diría a los españoles: desmentida Churchill. A la gente que quiere cambiar el mundo se la llama utópica,
¿no? Nos dicen, sois utópicos, pero en realidad tal vez sea más utópico el pensar que aquellos que nos han conducido a esta situación de crisis nos van a sacar de la misma, que aquellos que nos han conducido a esta situación van a renunciar a sus privilegios. ¿Y cómo se cambian las cosas? Con poder. Y cuando el poder se identifica con los intereses de la mayoría y está en manos de las mayorías, no hay muro que no caiga. Y decidir vivir, decidir que primero está la vida de la gente, que las cuentas bancarias de unos cuantos banqueros ladrones. Creo que estamos en un sendero pequeñito, pequeñito, pequeñito frente a la enorme autopista del capitalismo, pero estamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Potenciar ese sendero. Nos corre prisa y no va a ser fácil, pero también es el reto más apasionante que se pueda tener. En realidad está el futuro más abierto que nunca, ¿no? Y el hecho de que podamos escribir nuestra propia historia también es lo más bonito que puede hacer el ser humano. No pueden todavía impedir la lluvia, ni pueden impedir el viento, ni pueden impedir, evidentemente, los rayos del sol. Tampoco van a impedir la justa lucha de los pueblos, jamás. No creían en esta ola humana que hay aquí hoy. No pensaban los de arriba que aquí el pueblo, eso que el Partido Popular le llama la mayoría silenciosa, aquí está esa mayoría silenciosa hoy, protestando. Es posible con la unidad cambiar las cosas. El pueblo no tiene otra arma que no sea la unidad. Esos son nuestros tanques, nuestras balas, nuestros aviones, nuestro ejército. La unidad del pueblo, la unidad, la lucha y la pelea. No puedo hablar, pero tengo el corazón con vosotros y el alma y todo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Ánimo a todos! Allí y de aquí a ese de ese ahí. Las 8:30, 9 y puede ser que a partir de cierta hora empiecen los antidisturbios aquí a barrernos como perros. Le recordamos a la policía que está interfiriendo un acto totalmente legalizado. Y le rogamos que no entren en la plaza donde hay miles de personas pacíficas que han venido desde todas las partes del Estado a realizar una protesta por la dignidad, por el trabajo. La movilización que empezó el 15M fue un paso importante, pero carecía de algo que el 22M tiene: propuesta política unitaria. A las 7 de la tarde, de nuevo, miles de personas tienen que estar en la calle en apoyo a los presos. Decidamos un sitio para establecernos y resistir.
resistir a esta mafia que nos gobierna y resistir a sus sicarios ultraviolentos que hoy nos rodean en esta plaza. No os tenemos miedo, ningún miedo. Dedicado a los ciudadanos que están siendo golpeados y que, sin embargo, se mueven, se levantan y golpean de vuelta. No podéis quitarme la vida porque ya no es mía. No podéis dispararme a la cabeza porque no la llevo puesta. No podéis arrebatarme porque estoy arrebatado. No podéis apuñalarme porque yo soy un cuchillo. No podéis asesinarme porque yo soy un suicida. No podéis matar a un muerto porque un muerto es una máquina de matar. No podéis apalearme como a un perro porque soy menos que un perro. No podéis abandonarme porque yo no tengo dueño. No podéis controlarme porque no soy dueño de mí mismo. No podéis volverme loco porque yo vuelvo loca a la locura. No podéis tirarme por la ventana porque vuelo. No podéis empujarme al abismo porque no puedo caer más bajo. No podéis traicionarme más de lo que he sido traicionado, ni podéis hacerme más daño que el que siento. No podéis conmigo porque ya no soy. Ahora soy libre, soy inmortal, soy peligroso, indestructible.